The English language includes the daily practice by Luis Abreu. Bienvenido a The English Language con Luis Abreu. The English Language es un curso online que contiene todo el idioma inglés, desde básico hasta avanzado, los conocimientos de un experto y plantillas para practicar. The Daily Practice. 30 minutos de tu día, completamente en inglés. Pon en práctica la fórmula y de esta manera mejora tu escucha, escritura, habla y lectura en inglés. Do you like the idea? Yes, absolutely. O not for me. Espero que no sea esa última. The Daily Practice es un sistema que consiste de una sesión de 30 minutos en la que únicamente te vas a enfocar en pensar en inglés, escribir en inglés, leer en inglés y hacer todo lo que tenga que ver con esta actividad en inglés, que consiste en hacer una pregunta, como vemos aquí en el ejemplo, ¿do you like the idea? Y luego responder esa pregunta con un afirmativo y un negativo, yes, absolutely o not for me. En el caso de que sea una pregunta que no sea de sí o no, sino que sea una respuesta abierta, igualmente tenemos que dar dos respuestas. ¿Cuáles son los objetivos de The English Language? 1. El umbral. Tú eres el cambio, tú eres la persona que habla inglés. Yo, Luis Abreu, soy creyente de que existe un umbral, el cual una vez que lo cruzas, entonces la persona va a terminar de aprender inglés y va a terminar hablando inglés porque ya cruzó ese umbral del que justamente estamos hablando. Pero solamente podemos empujar a la gente. En este caso es mi objetivo con The English Language, es empujar a todos los estudiantes a que crucen ese umbral. ¿Cómo hacemos eso? Tendrás que ver todo el curso. Objetivo número 2, Venezuela. Toda la población venezolana puede aventajarse. Es decir, este curso, la audiencia está narrow, más direccionada para un público entre 13 años a 23 años. Sin embargo, esto le puede funcionar a cualquier persona, si tenga 30 años, 40, 55, 70 o 11. Esta información es elemental, es fundamental, le puede funcionar a cualquier persona del mundo y específicamente en Venezuela es el objetivo de The English Language, porque aquí en este país hace falta bastante inglés. Luego, objetivo número 3 es que uses The Daily Practice en cualquier área de tu vida. Es decir, 30 minutos para aprender inglés. Así como usas estos 30 minutos, puedes hacer una focus session de 30 minutos para aprender a tocar la guitarra o para aprender a hablar en público o para aprender a cocinar. Cualquier área de tu vida que quieras mejorar, usa esta fórmula de The Daily Practice Focus Session de 30 minutos. Recomendaciones. Esto es esencial. Para que te vaya bien en The English Language, número 1, ten un diccionario a la mano. Preferiblemente Oxford Dictionary, como la Real Academia Española, en inglés. Número 2, práctica sobre teoría. Puedes saberlo y aún así fallar. La práctica es la solución. Es decir, una de las razones por las que puede que tu inglés no se haya elevado es porque te da vergüenza ese momento en el que vayas a estar hablando con otra persona y te quedes trabado y no sepas qué decir y te quedes en blanco. La respuesta es que eso te va a suceder. E incluso si supieras
todas las respuestas adentro de tu cabeza, igual puedes fallar. Entonces, la única solución es la práctica. De daily practice mañana y el otro día y el otro día, de daily practice, de daily practice, de daily practice. Y así es como vas a aumentar tu nivel en inglés. Número 3. Think in English. Usa tu habilidad de pensamiento para pensar en inglés. No hay necesidad de traducir. No tienes que pensar en español y traducir a inglés. No, si estás pensando, estás usando tu espacio, tu head space para pensar en español, reemplaza las palabras del español y piensa directamente en inglés. Y ese es el final del módulo de presentación. Así que ahora vamos a pasar al módulo número 1, Basic English. Module 1, Basic English. Welcome a the English Language. Este es el módulo 1. Recuerda tener un diccionario a la mano porque todas las palabras que vas a ver necesitas saber qué significan. Recuerda tener el diccionario y recuerda hacer the daily practice 30 minutes a day, every day. Abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Para nosotros en español, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, incluyendo la ñ, es muy parecido, en este caso, en inglés, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lo más importante a tener en cuenta en el abecedario es que las vocales, como podemos ver claramente, las vocales son A, E, I, O, U en español, pero esto lo vamos a borrar. Esto no va a existir durante the English language, sino que tenemos A, E, I, O, U. Say it like this. Repítelo conmigo. A, E, I, O, U. So, cada vez que veas una A, ya no es una A, olvídalo, es una A. Ah, pero hay palabras que no las dices con A, sino que las dices como EI o las dices como A. Y hay palabras que son con I y no dices I, sino que dices I. Igualmente, olvídate de A, E, I, O, U, ya no van a existir. Los que sí existen son A, E, I, O, U. Y luego te vas a dar cuenta, como por ejemplo cuando lees abecedario, que la E, la primera E, no la estás diciendo como I, sino que le estás diciendo como E, A, B, Sedari. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Las personas que hicieron el idioma inglés lo hicieron de esta manera, pero no quita el hecho de que las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, dentro de tu cabeza van a ser A, E, I, O, U every time en todas las palabras que veas. Y luego, con la experiencia, cuando vayas escuchando muchas palabras, cuando vayas sumando muchas palabras a tu repertorio de vocabulario, te vas a ir dando cuenta de la lógica detrás, de por qué hay veces que dices E en vez de decir I cuando la vocal es una I. Here we have a tip, the first tip o el primer tip, que son unas key pronunciations aquí, unas pronunciaciones clave del abecedario, que son la letra S o S, como podemos ver en mistress o en translation. La S tiene que ser exagerada siempre. S. Que tenga ese siseo, es muy importante. Luego la T tiene que tener un T, T, T.
sea, tiene que tener una explosividad como vemos en spot o en short. Esa es la diferencia de una persona que habla y se escucha mal, que diga spot, spo o diga short, short o spo, en vez de decir spot o short con T marcada. Lo mismo sucede con la K. No es lo mismo decir talk o folklore que decir talk o folklore con la K bien marcada. La H sí tiene pronunciación, como aquí vemos en hall, tiene una pronunciación como si fuera una J, hall o hospital. And también tenemos la TH. La TH es este sonido como de susurro o de suspiro que vemos como por ejemplo en la palabra math o path. Entonces terminamos así haciendo como un suspiro como si fuera un globo que se está desinflando aquí en math o path. Verb to be. El verb to be significa hacer o estar en español. Puede ser cualquiera de estas dos, hacer o estar, así que tiene el doble de utilidad que tienen estas palabras en español. So, aquí tenemos los personal pronouns. I, you, we, they, he, she, it, que son los mismos que tenemos nosotros en español. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Esto es muy, muy probable que lo hayan escuchado antes. Estoy seguro de que han escuchado que es el verb to be. ¿Cuál es la fórmula del verb to be? Subject plus verb to be plus complement. Es decir, sujeto más verbo to be más complemento. Esta fórmula la van a estar viendo muchísimo, así que aprovechen este Module 1 que no tiene tanto contenido, no es tan cargado para que se vayan familiarizando con ver palabras en inglés, leer palabras en inglés, escuchar palabras en inglés. For example, Maria is happy with her results. Aquí el subject es María, el verb to be is y el complement es happy with her results. Como práctica para ustedes, write the personal pronouns one below another and then write the corresponding verb to be and finish with a complement. Es decir, escriban I, you, he, she, it, we, they. Al lado le ponen el verb to be que le corresponde, si es I am, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Y luego le ponen también un complemento. For example, I am Luis Abreu, you are María, he is happy, etcétera, 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 hasta que terminen las 7 columnas. Present tense makes reference to something that happens in the present time. Examples: I walk, you speak, he runs. We smile, they sing. Subject plus verb plus complement equals Susana walks the dog. Not only with verb to be, but any verb. El tiempo presente hace referencia a algo que sucede en el momento presente. Es una temporalidad bastante intuitiva, sobre todo para nosotros en español, que tenemos la misma gramática que el inglés. Tenemos unos ejemplos: yo camino, tú hablas, él corre, nosotros reímos, ellos cantan. La misma fórmula, subject plus verb plus complement, como por ejemplo, Susana camina al perro. Aquí no es solamente con un verb to be, es decir, I am happy, you are content,
Eso también está en tiempo presente, pero el tiempo presente no es solo el verb to be, también puede ser otro tipo de verbos, como en este caso, walk, speak, runs, smile or sing. ¿Cuál es la fórmula para usar ese otro tipo de verbos? Bueno, la misma. Sujeto, el verbo y el complemento. Relate English with Spanish. The grammar is the same. Relaciona el idioma inglés con el idioma español. Es exactamente la misma gramática. Las personas que hicieron el idioma fueron las mismas personas. De hecho, el idioma inglés fue hecho un poco antes que el idioma español y por eso quedó un poco incompleto. Por eso es que el idioma español tiene más temporalidades, más complejidad y es en general un idioma más completo que ya incluye el inglés adentro. So, es muy bueno y es muy ventajoso para nosotros que hablamos en español para aprender inglés porque nos tenemos que aprender el idioma. Ya sabemos que es el present tense, ya sabemos el past y el future. Ya sabemos que es un verbo auxiliar, ya sabemos que es un complemento, un adjetivo, un adverbio y todo ese tipo de cosas que se supone que ya sabes que son. Tip número 2. He, she and it. In the present tense, add a s at the end of the verb, like we see in runs, walks and makes. Esto es una duda que por alguna razón tiene muchísima gente aquí en Venezuela y la respuesta es que si estás en el tiempo presente, que es uno de los tres tiempos que existen, present, past and future, como ya sabes, si estás en el present tense y mencionas a un he, un she o un it, es decir, un él, un ella o un eso, como puede ser Pedro, Juana o lápiz, o en este caso Peter, Juana o pencil, si son mencionados, luego el verbo, ya ese es el subject, ya tienes tu subject. ¿Qué viene después? El verb. Cuando pongas el verbo va a tener una S al final, como vemos por ejemplo en walks, Susana walks. Pero cuando está más arriba, I walk no tiene la S al final. ¿Por qué? Porque no estoy hablando con he, she o it, sino que estoy hablando con I. Y ese es el final del Module 1 Basic English. Vimos el abecedario, sobre todo enfócate en las vocales A, E, I, O, U. Vimos también el verb to be. Es muy importante que sepas cuál es el verb to be que va con cada subject. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Y también vimos el present tense, es decir, el tiempo presente. Gracias por su atención y prepárate para el Module 2. Module 2, Intermediate English. Welcome to Module number 2. Now things are going to get a bit faster and they're going to get a bit better. En este punto estoy asumiendo que ya tienes la capacidad de hacer cualquier tipo de oración en present tense y tienes completo control sobre el verb to be en relación al subject pronoun que debería estar. So, let's go with module number 2. Modal verbs used for manners and for asking permission or asking for permission. Extremely used in house situations. They can be quote unquote direct or beyond present tense, or they can represent an imaginary scenario that is potentially in past or future tense. It's not the same to say I can move the bike to say I could move the bike later. I can move the bike, yo puedo mover
la bicicleta. I could move the bike later es yo podría mover la bicicleta más tarde. Esto es un escenario que todavía no se sabe si ha sucedido o no, pero I could do it later. Entonces, los modal verbs son usados para modales o para pedir permiso. Son extremadamente usados en situaciones de casa, en un ambiente cerrado, porque seguramente vas a tener personas alrededor y vas a tener que pedirles un favor. Can you bring me some water? Can you pass me that? Can you do that? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de modal verbs pueden ser directos, quote unquote, es decir, que están en el tiempo presente, o sea, es una acción que está pasando ahorita en este momento, please, can you do that now? Es directo y la otra es, digamos, indirecto, significa que puede ser algún tipo de escenario pasado o futuro que está en una burbuja imaginaria que no ha sucedido todavía. Modal verbs in English tenemos will, que significa willingness or certain prediction or promise. El pasado es would, que significa una request or invitation or making an arrangement. Tenemos may, asking for permission, or it can be a future possibility. Y también tenemos might, que es el pasado o posible futuro de may, que significa una present or future possibility. Tenemos can, que es hacer un request. Tenemos could, que es el pasado de can. Significa past ability, suggestion or future possibility. Como se pueden dar cuenta, todos los de la derecha significan un tipo de escenario potentially in future o potentially in past. Y un pequeño tip, todos significan lo mismo. Todos los modal verbs significan lo mismo. Luego, si quieres saber qué significa literalmente traducido al español cada uno de estos, bueno, puedes ir al Oxford Dictionary y ver qué significan. Pero la idea de este curso es que te des cuenta que todos los modal verbs significan lo mismo que significa asking for permission. O básicamente tener manners, tener educación, tener modales. Por eso son modal verbs. And then tenemos must, que aquí lo describen como necessity or obligation. Y bueno, el posible past o future de must es ought to, what's right and correct. Tenemos shall, shall también es una forma de pedir permiso o de invitación. Y luego should, que es el pasado de shall, que significa advice o predicción. Should también puede ser un futuro, y para hacer una descripción en español, will significa que voy a hacer en el futuro, es decir, estoy atado a eso. May significa que puede que haga eso, puede que no haga eso. O te estoy preguntando, puede que tú hagas esto por mí, o puede que tú hagas esto por mí, pero si te estoy diciendo, you will do that for me, te estoy diciendo, tú vas a hacer eso por mí. Can significa puedes. Must significa tienes que, obligatoriamente. Y shall significa lo mismo que can, pero de una manera mucho más con modales y con gentileza. Now, verb to do. Verb to do significa hacer. O did significa hacer en pasado, es decir, hice. Equally as useful as the verb to be. It provides another frame to formulate sentences and convey a message. Es igual de útil que el verb to be. Nos provee otra lente, otra perspectiva para formular oraciones y transmitir un mensaje. Aquí tenemos una plantilla entera de
de qué es el verb to do, cómo usarlo en el present tense en forma de pregunta. Do I, do you, does he, does she, does it, do you, do we, or do they. Tenemos todas las respuestas afirmativas. Yes, I do. Yes, you do. He does, she does, it does, you do, we do, or they do. O tenemos también las negativas. No, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, you don't, we don't, no, they don't. Quizás aquí te preguntes por qué cuando yo uso el he, uso el she y uso el it, digo dos. He does, she does, it does, en vez de decir I do, you do, or we do. Si te estás teniendo esta pregunta, es porque te comiste un detalle del module number one en la diapositiva de present tense. Como dato adicional tenemos auxiliary verbs, the most used words in the English. Son las palabras más usadas del idioma inglés, por extensión también del idioma español, que es el mismo idioma. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son los auxiliary verbs? Son el verb to be en todas sus presentaciones, el verb to do en todas sus presentaciones, el verb to have en todas sus presentaciones y además todos los modal verbs que acabamos de ver en la diapositiva anterior, haciendo referencia a will, should, can, might, etc. These ones are usually presented at the beginning. Now, past tense makes reference to a past event. El tiempo pasado hace referencia a un evento que sucedió en el pasado. El verb to be en past es was para I, he, she, and it, and were para you, we, and they. Esto es exactamente lo mismo que en el module number one, diapositiva verb to be. Como sabemos, tenemos I, you, he, she, it, we, they, y entonces para cada uno de estos le tenemos que asignar el I am, he, she, and it is, you, we, they are. En este caso, en el past tense, I, he, she, and it was, and you, we, they were. Still, todavía tenemos la misma fórmula. Still, subject plus verb plus complement. Or subject plus auxiliary verb plus verb in past tense plus complement. Es decir, tenemos la fórmula clásica, sujeto verbo predicado, como I had dinner, o yo tuve cena, o yo cené. O podemos también usar subject auxiliar, como en este caso el auxiliar es was o were. Por ejemplo, I was, luego el verb. Por ejemplo, walk. Pero aquí en esta parte es cuando introducimos los tiempos continuos. Es decir, I was walking in the morning. Yo estaba caminando en la mañana. O podrías decir I walked in the morning. Es decir, yo caminé en la mañana. Para eso tenemos las dos fórmulas. Y esto te va a aplicar exactamente igual si te vas otra vez al Module 1, Verb to be, también puedes hacer lo mismo. Decir I walk, es decir, yo camino, o puedes decir I am walking. O sea, sujeto, auxiliar, verbo con ing al final, o gerundio, como lo llamamos nosotros en español, y quizás si te hace una gran coincidencia, que es exactamente la misma fórmula que en español, ¿no? Es decir, yo estaba caminando. Nosotros le agregamos un ando y estamos usando la misma fórmula. Subject, sujeto, yo
Auxiliar verb estaba, verbo, caminar, pero en forma gerundio, es decir, caminando. En inglés tenemos I was walking, lo mismo. Entonces, luego tenemos que en el past tense tenemos dos tipos de verbos, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs, you can add an ed at the end or add just a d if the verb already ends in an e, like drive. Es decir, verbos regulares, añade ed al final del verbo o añade solo una d si el verbo ya termina en e, como el verbo drive. Si lo quiero poner en pasado, solamente le tengo que agregar una e para que quede siendo drived. No le tengo que agregar otra e y luego una d. So, luego tenemos irregular verbs. They don't have clear rules. The only way to know them is by research. Los verbos irregulares no tienen reglas y la única manera de saberlos es con investigación. Now, how can I know which verb is regular and which verb is irregular? Es decir, ¿cómo puedo saber qué verbo es regular y qué verbo es irregular? De nuevo, no hay una manera de hacerlo. La única solución es practicar y poner más tiempo en vocabulario. Now, for this, we have a daily practice. Type all of the subject pronouns and by the side, type the corresponding auxiliary, verb, was or were, for the subject and then add a complement to each sentence. Es decir, escribe todos los pronombres personales, al lado el correspondiente auxiliar como was o were para el sujeto y luego añade un complemento para cada oración. Esto es una actividad muy parecida a la del present tense. Ahora en el past tense vas a colocar I, you, he, she, it, we, they y luego le vas a poner was or were y luego le vas a añadir un complemento. Ten en cuenta que en este complemento puedes simplemente decir una emoción, for example, I was happy, you were angry, he was hungry, etcétera, etcétera. Y luego también le puedes poner un complemento o le puedes poner otro verbo más, pero ese verbo va a tener que estar en gerundio. Por ejemplo, I was walking, he was eating, we were reading. Y luego también le puedes poner otro complemento a eso. Y con esto terminamos el Module Number 2 Intermediate English. Siempre ten en cuenta tener un diccionario a la mano o en digital para que vayas viendo todas las nuevas palabras, te las vayas internalizando y no olvides tampoco seguir haciendo the daily practice 30 minutos al día completamente en inglés. Module number 3, Advanced English. Here we only have advanced English speakers. So there is going to be not a lot of Spanish. It's going to be mostly in English. In here, I already assume that you know how to listen words in English and not get stuck, but try to figure out what is happening, and you always keep your dictionary with you to make sure that you don't miss a word. Let's go with the module number 3. Future tense. Not only will,
is future tense. Muy seguramente has escuchado ya en este punto la palabra will y cómo la palabra will hace referencia a el futuro. Es decir, I walk, yo camino, I drive, yo conduzco, I will walk, I will drive. Yo voy a caminar o yo voy a conducir. Es decir, aquí ya desbloqueamos el tiempo futuro. But not only will is the future tense. Also, all of the potential scenarios that could become real if certain conditions happen. Very similar to haber in Spanish. Sorry, haber in Spanish means it exists. Es decir, haber en español significa que algo existe, but hubiera or habrá means it doesn't exist yet. However, it could potentially exist. Es decir, haber significa que existe, pero hubiera o habrá significa que no existe todavía. Sin embargo, hay una probabilidad de que llegue a existir. Es decir, yo he hecho eso no es lo mismo que decir yo hubiera hecho eso si hubiera pasado tal cosa. O decir, en la tienda habrá Coca-Cola. Estoy diciendo que no hay Coca-Cola, porque si dijera hay Coca-Cola significa que existe. Si dijera habrá Coca-Cola significa que no existe todavía, pero en un potencial futuro va a estar ahí. So, esto es español. Entonces, ahora, como el idioma inglés y el idioma español es el mismo idioma, entonces ahora tenemos el future tense haciendo esta función. Es decir, will, the future tense, incluye el will y además incluye todos estos tipos de escenarios parecidos al haber o al hubiera o al habrá, como tenemos nosotros en Spanish. Ahora, haber está en presente, que es el verbo to have en inglés. Pero hubiera o habrá están en future tense o tiempo futuro. Understand this. The description of the subject goes before it, opposite than it happens in Spanish. Es decir, la descripción del sujeto va antes, opuesto a como sucede en el español. En el español nosotros decimos el carro azul y neón, es decir, ponemos el subject y luego ponemos la descripción, azul y neón. In English we have the opposite. Primero ponemos el subject primero ponemos la descripción de neon and blue y luego ponemos el sujeto car. The neon and blue car. Primero adjetivos, luego sujeto. En español ponemos el carro azul y neón, primero sujeto y luego adjetivos. So, this is a difference between Spanish and English. I know that I always say that the English and the Spanish are the same language, which is almost completely true. But in this case, for example, this is the opposite. In Spanish, adjectives later and subject first, and in English, it is adjective first and subjects later. Now, WH questions. The WH questions, or also called context questions, son who, what, when, which, where, how, or why, whom, or whose. Aquí tenemos todas las preguntas de contexto
que, como puedes adivinar, son las mismas que en español. ¿Qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, qué, para quién o de quién? Estas que acabo de mencionar son las que dije al principio. Who, what, when, which, where, how, why, whom, whose. No sé si en el mismo orden, pero son las mismas palabras. These context questions, they are used to dig deeper, to understand better, to research and to explore. Every time you want to know an additional factor of an story, it's mandatory to use one of these to get that extra information. Cada vez que tú quieres saber ese factor adicional de una historia, es obligatorio que uses uno de estos para obtener esa extra información. Remember, keep relating with Spanish. Sigue relacionando esto con el español. Recuerda que son las mismas palabras, es el mismo idioma. La fórmula que vamos a usar para esto va a seguir siendo la misma. Subject plus verb plus complement. Obviamente vas a tener que estar muy pendiente de qué tense estás hablando, porque si estás hablando en present tense o en past tense, for example, el verb to be va a ser I am, or I, or he is, or you are, y en el pasado va a ser he was, she was, we were, they were, I was. Vas a tener que añadirle una S al final a los verbos en present tense si estás usando he, she o it. Entonces, todas este tipo de cosas estoy asumiendo que ya las controlas por completo. Luego, entonces, vas a pasar a entender el future tense, que no solo es el will, sino que es todas esas otras potenciales cosas que pudieran pasar, muy parecido al hubiera o al habrá en Spanish. Y entonces vas a pasar a las WH questions, que son las que te van a permitir entender el contexto. And we have the verb to have. Quizás no te ha terminado de cliquear todo este tema del future tense y del will, porque no hemos visto el verb to have. The verb to have is the definitive auxiliary verb that can be used as an alternative to the most common ones, such as the verb to be and the verb to do. Es el verbo auxiliar definitivo que puede ser usado como una alternativa a los más comunes, como son el verb to be o el verb to do. El verb to have es igual de useful que esas. I will have to go there next week. Yo voy a tener que ir para allá el siguiente fin de semana. Is different to I will be going there next week. I will be going there next week significa yo voy a estar yendo para allá la semana que viene. I will have to go significa yo voy a tener que ir para allá. So estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo que en la siguiente semana yo voy a estar allá, pero estoy diciendo que yo voy a tener que estar allá y en la otra estoy diciendo que yo voy a ir para allá. Entonces es lo mismo, pero tiene dos connotaciones diferentes. We have two different connotations. Yo voy a tener que hacerlo, puede ser quizás un poco de desganado, puede ser un poco de obligación, puede ser un poco de compromiso. Y yo voy a ir puede significar entusiasmo, puede significar proactividad hacia ello. So tienen dos diferentes connotaciones. The connotation of the verb to be is feeling or being in a certain position. La connotación del verbo to be es sentirse de una manera o estar posicionado en un lugar. And to have is a bound or compromise to the following verb and complement. Es decir, verbo to have significa un lazo o un compromiso
muy diferente a una emoción o a una localización. Entonces, este compromiso, ¿a qué? Al verbo y al complemento que vienen después del verb to have. The meaning of the verbs, the verb to have, verb to be, and verb to do, are the same for this matter. They are auxiliary verbs. So aquí llegamos a un punto muy parecido como con el de los modal verbs, cuando dije que los modal verbs significan lo mismo. Los verbs, auxiliary verbs, todos significan lo mismo. Los auxiliary verbs son el verb to have, el verb to be, el verb to do y todos los modal verbs. Entonces todo ese compuesto de verbos son los auxiliary verbs o verbos auxiliares, que son los mismos en español. Y todos significan lo mismo de manera fundamental. Sin embargo, todos tienen connotaciones diferentes. Así que, así estés usando el can, estés usando el have, estés usando el do, estés usando el might, estés usando el shall, todas siempre van a ir acompañadas después de una acción, de la cual estamos pidiendo permiso o estamos demandando que suceda o estamos alertando que vamos a hacer o estamos aconsejando o etcétera, etcétera, todas las diferentes connotaciones que tenemos con todos los diferentes auxiliary verbs. And additionally, if you wrote, I will go there next week, it's also the same. Es decir, I will go there significa yo voy a ir la semana que viene. Aquí estamos usando el verb to do. No estamos literalmente usando el verb to do, pero estamos hablando en términos de acción. Estamos usando un verbo de acción, como es go. Y entonces, I will go there next week significa lo mismo que I will have to go next week, que significa lo mismo que I will be going there next week. So, el gran mensaje de esta diapositiva es que una sola idea vas a poder decirla de múltiples maneras. Sin embargo, cada una de esas maneras tiene una diferente connotación, la cual la otra persona va a percibir. So, no solamente es que estés transmitiendo una idea, pero ¿con qué connotación quieres transmitir esa idea? ¿Quieres sonar como si tú estuvieras cansado o asustado? ¿Quieres sonar como si estuvieras alegre? ¿Quieres sonar como si estuvieras comprometido? ¿Quieres sonar como si estuvieras presionado? ¿Quieres sonar como si estuvieras enojado? ¿Quieres sonar como si estuvieras de cualquier manera? Vas a poder hacerlo, but tienes que tener el repertorio de vocabulario necesario para poder desbloquear esta manera de hablar. And that's it for the Module 3, Advanced English. Y ahora vamos a pasar a el final, al módulo número 4, Endgame. Module 4, the Endgame. This is the last module of theory, so I'm really excited to do this last module. Here I am assuming that you completely control the present tense, the past tense, the future tense, the auxiliary verbs, and the WH questions. So let's go to the module number 4. Perfect tenses. The perfect tenses, o tiempos perfectos, are easily comparable to the perfect tenses in Spanish. Haber, hubiera o habrá. The statement started before the present is currently active and it will continue happening for a certain period of time. For example, I have been in the university for 3 years.
los tiempos perfectos son fácilmente comparables con los tiempos perfectos que ya tenemos en español, como haber, hubiera o habrá. Esto ya lo vimos un poco en el future tense. Es decir, yo he hecho algo, yo hubiera hecho algo, él habrá hecho algo, él hubiera, él ha, yo he, nosotros hemos, nosotros hubiéramos, etc. En el ejemplo aquí tenemos I have been in the university for 3 years. Yo he estado en la universidad por 3 años. Esto significa que hace 3 años en el pasado yo comencé la universidad. En este momento todavía estoy en la universidad y voy a seguir estando en la universidad por un periodo extendido de tiempo. So, aquí tenemos abajo una línea de tiempo con el medio marcado como el presente, pasado y futuro. Entonces abajo el present perfect abarca todo el pasado, pasa por el presente y sigue hasta el futuro. Como I have been in the university for 3 years. Luego, the past perfect makes reference to something that was true at some point in the past and finished before the present or very recently. Es decir, el tiempo pasado perfecto es una acción o un statement, digamos, una declaración que comenzó en el pasado y siguió sucediendo por un determinado tiempo y terminó ahora o muy recientemente. For example, Jules had lived in the city for 10 months. Jules había vivido en la ciudad por 10 meses, es decir, en algún momento del tiempo, en el pasado, Jules comenzó a vivir en la sociedad, en la ciudad, sorry, then por 10 meses vivió en esa ciudad y entonces luego dejó de vivir en esa ciudad. O puede ser que todavía esté viviendo en este momento, no lo sabemos. Lo único que estamos diciendo es que en algún punto del pasado Jules comenzó a vivir ahí y por 10 meses vivió ahí. So, es una acción que comenzó en el pasado, transcurrió por un tiempo y ya terminó o potencialmente ya no está sucediendo en el presente. So, ahí tenemos abajo de la línea de present perfect, tenemos la línea de past perfect. And la otra que tenemos abajo es el future perfect. Future perfect significa una acción que todavía no ha comenzado o va a comenzar muy recientemente o está apenas comenzando y se va a seguir developing o desarrollando en un determinado tiempo del futuro. Ahí podemos ver en la línea de abajo. For example, I will have done that in a week. Es decir, yo habré hecho eso en una semana. No es lo mismo para nada decir I will do that in a week. I will do that in a week significa yo voy a hacer eso en una semana. I will have done that in a week significa que en un plazo de una semana va a haber algún momento en el que voy a hacerlo. So, tenemos aquí la fórmula es subject plus auxiliar, el verbo auxiliar en este caso, en el present perfect, past perfect y future perfect puede ser el verbo to have, el verbo to had y el verbo will have. Es decir, have significa haber en presente, had hubiera en pasado y will have habrá en futuro. Plus el verb en participle form. ¿Qué es participle form? Es la forma participia, así como nosotros lo tenemos exactamente igual en español. Por ejemplo, aquí I will have done that in a week significa yo habré, es decir, I will have significa habré en el futuro, so I, yo,
will have, habré, done, hecho, that, eso, in a week, en una semana. So, done es hecho. Es decir, hecho es la forma participia del verbo haber en español, pero en inglés, en este caso, estamos usando el verbo done. So, ¿cómo sabemos la forma participia de un verbo? No tenemos absolutamente ninguna idea. Tenemos que buscarlo en nuestro diccionario. So, ya tenemos el subject. El subject puede ser I, you, he, she, it, we, they. Luego ponemos nuestro auxiliar, que va a ser have, had o will have, dependiendo del perfect tense al que queramos acceder, si queremos usar present perfect tense o past perfect tense o future perfect tense. Luego, entonces vamos a poner el verb in the participle form, el cual, un tip, el participle form de los verbos regulares es la misma forma que el past form, como por ejemplo drived o walked, etc. Plus the complement. So, as you can see, solamente tenemos la fórmula de subject plus auxiliar plus verb in participle form plus complement. Es la única. Es decir, el perfect tense únicamente funciona en verb to be. O en otras palabras, para usar el perfect tense obligatoriamente tienes que usar un verbo auxiliar. No hay una manera de acceder a un perfect tense sin haber usado un verbo auxiliar, como igual nos pasa a nosotros en español. Siempre usamos el verbo haber. Es decir, yo he caminado, tú has comido, ellos han recorrido, and so on, and so on, and so on. Now we have the full dictionary. Define your ideas in English. For this, you need to know the words, not through memorization, but through daily practice that is compounded over time. Define tus ideas en inglés. Para esto, tú necesitas saber las palabras en primer lugar. No a través de memorización, sino a través de una práctica diaria que se compone sobre el tiempo. The enhancer of learning is immersion. El potenciador de el aprendimiento es la inmersión. Meaning, the more words you perceive in English versus the words you perceive in Spanish, the more immersed you will be in the English language. Therefore, your capacity or ability to retain words and overall information directly in English becomes higher. Significando que la mayor cantidad de palabras que percibas en inglés versus la cantidad de palabras que percibas en español es igual a qué tan inmerso estás en el idioma inglés. Por ende, tu capacidad o habilidad de retener palabras y overall información directamente en inglés es mayor. No necesariamente because you know more words. It's the flow, the constant stream of new words, diversified in meaning and purposes, that awakes a system to think without having to be aware of the fact that you are speaking in English or in Spanish. No necesariamente porque tú sabes más palabras, que es lo que estás ganando con la práctica diaria, ir sabiendo más palabras, pero no solo es eso, sino que es justamente la idea de que estás cada vez aprendiendo palabras que tienen distintos significados, distintos usos, distintas connotaciones, y la inmersión que estás teniendo
dentro de este mundo del inglés hace que tu cerebro comience a generar conexiones nuevas que no estaban ahí, que te van a permitir desbloquear un nuevo sistema de pensamiento dentro de tu cabeza, el cual te va a permitir pensar directamente en inglés. Combine practice with emotion. The best part of speaking with another person in English is that you also feel the emotions directly in quote unquote English. Combina la práctica con emoción. La mejor manera o la mejor parte de hablar con otra persona en inglés es que también puedes sentir las emociones directamente en quote unquote en inglés. Es decir, estás conversando con otra persona, estás viendo su lenguaje corporal, estás teniendo contacto visual y no existe el español. Lo único que existe es el inglés. Las palabras están en inglés, la información está en inglés, los pensamientos están en inglés. Es como si las emociones también estuvieran en inglés. And that's how we got to the end. The end of the English language is relate Spanish with English. El objetivo de este curso es que tú entiendas que el idioma español ya contiene el idioma inglés adentro, por eso es tan conveniente y tan sencillo para una persona que habla español poder hablar inglés, pero para una persona que habla inglés se le va a complicar muchísimo más hablar el español. For a Spanish speaker, the only difference between you speaking English or Spanish is that you were born in a Spanish-based environment. However, the grammar of both languages is extremely similar. It's also very rare that two languages from different cultures have these similarities too. So take advantage of that. The three stones of the language are auxiliary verbs, tenses, and WH questions. What are the auxiliary verbs? The verb to be, verb to do, verb to have, and all of the modal verbs. The tenses are present tense, past tense, future tense, including the present continuous, past continuous, and future continuous, and then the present perfect, past perfect, and future perfect, future perfect, including obviously the present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. And then the WH questions, like who, what, where, when, whom, whose, how, which. So if you master those three stones, auxiliary verbs, tenses, and WH questions, you will be fine. With the caveat that you have to apply several hours of diversified days. Like it's not like you're going to apply 24 hours of one day and suddenly you know English. But if you take 24 days and you apply 1 hour each day, then you will be fine. So, diversified on knowledge, but also diversified on senses. Meaning, be sure to, in every session, practice your listening, practice your speaking, practice your thinking, practice your writing, and practice your reading. Because you're doing nothing if you say, oh, okay, I'm going to start watching movies with the subtitles in English and listening in English. So I'm going to learn English. So you put a 2 hour or 4 hour Netflix special, listening in English and reading English. Okay, perfect. You're practicing your listening and you're practicing your reading. And what about your writing? And what about your speaking? And what about your thinking?
So there is a lot to cover there. That's why you need to make the daily practice. So you need to get to the point where you can think in English and then to the next, which is the point where you don't have to think to speak in English. And this is the end of the module 4 of the English language. It was a pleasure. Be sure to repeat over and over again module 1, 2, and 3, and 4 if you need to. And have your dictionary at the hand so you don't miss a word, and make the daily practice one focus session, 30 minutes every day. Thank you. Welcome to module number 5 of the English language. This is the extra module. Here you are going to see some tips and tricks that are going to help you elevate your English level. Let's go, module number 5. So, symbols. Having a good grammar is not only knowing all of the words on the dictionary. En este punto estoy asumiendo que tú ya tienes completo control sobre todos los auxiliar verbs, todas las temporalidades y todas las WH questions y todo el diccionario Oxford Dictionary completo. So, even in the case that you know all of this, incluso en el caso de que tú sepas todo esto que acabo de mencionar, el cual es completamente posible, millones de personas lo hacen todos los días, incluso tú que estás viendo este video, hablas español, así que por definición ya sabes todos esos conceptos, solamente tendrías que cambiar la palabra de español a inglés y hacer unos pequeños tweaks en las palabras para tener el mismo conocimiento. So, however, having a good grammar is not only knowing all of the words on the dictionary, also the symbols and their effective usage on the paragraphs. También los símbolos y su uso efectivo en los párrafos. How to enhance the capacity of conveying an idea rather than leaving more questions than answers. Cómo mejorar una capacidad de conveer o de transmitir una idea en vez de dejar más preguntas que respuestas. It's very convenient to us that already have the exact same symbols in Spanish. Es muy conveniente para nosotros porque los mismos símbolos que vemos aquí, el dot, coma or colon, semicolon, slash, etc., question mark, exclamation mark, quotation mark, apostrophe, hyphen, son exactamente los mismos que nosotros usamos en español. Punto, coma, dos puntos, punto y coma, slash, signo de interrogación, signo de exclamación, guión, etc. Exactly the same. So, no hay una gran sorpresa aquí en este apartado de los símbolos. Practice them in writing. Practícalos en tu writing principalmente. Estos símbolos no los vas a practicar tanto haciendo listening o haciendo reading. Es mucho más probable que los vayas a poner en práctica haciendo writing, y no solo haciendo writing de una sentence o de dos sentences, sino haciendo writing de párrafos completos en los que vas a tener que verte forzado a usar estos símbolos. They are strongly used to express numbers. For example, 103.46. Like 103.46. And for consecutive adjectives or defining a list. For example, 1, 2, 3, 4, and 5. Dot, Mary Ann, Pedro, Hawaii, etc.
son fuertemente usados para números, para expresar números, como en este caso 103.46, o para definir una lista o una secuencia de adjetivos, como por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Marian, Pedro, Hawái, etc. Also, to describe significance. For example, you are, in my opinion, one of the best players in the team. You notice, es muy diferente que yo diga, you are one of the best players in the team. Tú eres uno de los mejores jugadores en el equipo. A que diga, you are, in my opinion, one of the best players of the team. Le estás agregando una tonalidad más de significado o de importancia con el uso de una coma. Then we have here the list of the symbols. Aquí los puedes ver en la imagen. No te vayas a sorprender mucho con estos símbolos porque ya los has visto antes en el español. And then we have tonality. When you speak, make sure to include the symbols. Not in a written way, but in a prosodic one. Through the tonality and timing, you can clearly express these symbols and help your idea to be shared. Cuando tú hablas, asegúrate de incluir estos símbolos, no de una manera escrita, pero de una manera prosódica. A través de la tonalidad, podemos claramente expresar estos símbolos. Podemos expresar una coma, podemos expresar un punto, podemos expresar un acento en las palabras. So, tonality is key. Es demasiado importante y tienes que ponerla en práctica, sobre todo en el inglés. Es mucho más importante la tonality que en español, in my opinion. So now we have some myths and legends. Unos mitos y leyendas. Number 1, I have to learn English. No, what are you talking about? No, es que yo tengo que aprender inglés. No, es que ya yo estoy muy viejo para aprender. No, es que yo nunca fui bueno en inglés en el liceo. What do you mean? Ya tú hablas español. El idioma español ya contiene el inglés adentro. Immerse yourself in English. Immerse yourself. Y eso es todo. Simplemente immerse yourself. ¿Qué significa immerse yourself? Ya lo vimos ahorita hace poco. Immerse yourself significa que tienes más estímulos viniendo hacia ti en inglés versus los estímulos que tienes viniendo en español. Es decir, escucha más canciones en inglés, ve más series en inglés, escribe más textos en inglés, pon tu teléfono en inglés, pon tu computadora en inglés, dile a tus amigos que te hablen en inglés, dile a tus papás que te hablan en inglés. Piensa dentro de tu cabeza en inglés. So, lo que tienes que hacer para, quote unquote, aprender inglés no es ponerte a aprender qué es el present tense y qué es el past tense y qué es el future tense, porque eso ya lo sabes de español. Lo que tienes que hacer es asegurarte de que tu input de palabras que está entrando hacia tu cerebro, hacia tu psique, sea más en inglés de lo que estás recibiendo en español. Number 2, English is so hard. Ay, no, el inglés es demasiado difícil. No, yo no nací para eso. No, ya pasó el momento. Well, I'm just telling you, give it at least 30 minutes a day. Al menos dale 30 minutos de tu día. No te estoy diciendo que tienes que ponerte 2 horas todos los días a ser un maníaco del inglés. Te estoy diciendo, toma un bloque de 30 minutos de tu día
en los que te vas a olvidar de que existe el español, te vas a olvidar de que existe el italiano, el japonés, el arménico y todos los demás idiomas del mundo, y solamente vas a pensar en inglés. Hasta el punto de que ni siquiera vas a saber que estás pensando en inglés, porque ni siquiera estás pensando en si estás pensando en inglés, solamente estás pensando, punto. So, con que tengas estos 30 minutos de completa inmersión durante un transcurso de meses, asumiendo que lo haces todos los días, vas a ver cómo el inglés deja de ser este concepto lejano y extraño que los demás saben, pero tú no sabes realmente de qué se trata, y vas a comenzar a verlo como si fuera comer, ir al baño, bañarte, tener una conversación con otra persona o cocinar. Son cosas del día a día, o sea, what do you mean? Ni siquiera estás pensando en qué estás haciendo, solamente lo estás haciendo. Se convierte en parte de tu rutina. Number three, that's not for me. XYZ. No, eso no es para mí. Que mi hijo aprende inglés, yo no necesito aprender inglés. No, mi carrera es local, entonces yo no necesito aprender inglés. No, XYZ, XYZ. Ni siquiera me quiero poner a pensar toda la cantidad de excusas y de barreras que la gente dice o se pone por aquí en Venezuela. I don't really care. Be honest. You have been lazy. Sé honesto. Has sido perezoso. Has sido flojo o has sido floja. Has decidido usar tu tiempo para cualquier otra cosa que no sea tomar 30 minutos de tu día para ponerte a escribir unas palabras en un papel, tener unos pensamientos en tu cabeza y decir unas palabras, y así entonces mejorar tu inglés, pero en vez de hacer eso has estado haciendo cualquier otra cosa que probablemente sea más difícil. So, no es que el mundo está en contra de ti, no es que Estados Unidos son unos capitalistas o no es que aquí en Venezuela la situación está demasiado mal, no, no es nada, sé honesto, has sido flojo, todavía tienes tiempo, comienza hoy 30 minutos, mañana 30 minutos, pasado mañana 30 minutos, and so on, y todo va a estar bien. So, en vez de usar tu tiempo en pensar por qué no has sido capaz de hablar inglés, usa tu tiempo en hacer una focus session de 30 minutos al día y así mejora tu inglés. I don't need English. No, yo no necesito aprender inglés. No, es mentira, el inglés no es el idioma universal. Oh, no, eso es Estados Unidos, pero en cualquier otra parte del mundo la gente no habla inglés. Ok, está bien, hermano. See you in 10 years. Nos vemos en 10 años. Si han pasado 10 años desde este día que estás viendo este momento y todavía no hablas inglés, bueno, hermano, sorry, but todas las personas que sí hablan inglés van a estar en un lugar muchísimo mejor de vida, mucho más elevado, mucho más próspero de lo que vas a estar tú si tú no hablas inglés en 10 años. Así tengas 35 años o 45 años o 55 años cuando estés viendo esto, todavía en 10 años vas a seguir estando vivo y vas a seguir teniendo el mismo pensamiento y el mismo patrón. ¿Por qué no aprendí inglés? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice 30 minutos al día? And the last is, why English? ¿Por qué inglés? O sea, ¿por qué inglés y por qué no alemán o ruso o mandarín? Well, English because uno es el más fácil, es decir, ya sabes español, así que por definición ya sabes el inglés.
Es el más fácil que tienes a la mano. ¿Sería más fácil para ti que hablas español hablar inglés que hablar portugués o francés o italiano, que también son otros idiomas latinos o que vienen del latín? Entonces, esos otros tres, por ejemplo, son muy sencillos para ti, pero ¿sabes cuál es más sencillo aún? El inglés. El inglés lo tienes regalado. So, además de eso, it's the most common language in the world, o sea, es el lenguaje más común del mundo. Todo el planeta habla inglés. Plus diversified thought. Esto es un punto demasiado importante. Cuando hablas otro idioma, hablas Spanish y ahora también hablas English, y tienes un pensamiento dentro de tu cabeza, no tienes un solo pensamiento, sino que ese pensamiento está multiplicado por dos. Tienes dos líneas de pensamiento al mismo tiempo, tienes dos personalidades al mismo tiempo, tienes dos vías distintas de ver la realidad al mismo tiempo. And so, tu capacidad creativa, tu capacidad analítica, tu capacidad racional, todas las capacidades cerebrales que tienes se multiplican por dos. So, si eso no te parece suficiente razón para ponerte a practicar 30 minutos al día, I don't know. So, además tenemos un pequeño tip aquí. Todo lo que termina en quote unquote es quote unquote. Always keep looking for this kind of tips and tricks. So in this case, the tip that I got for you is that everything that ends in T-I-O-N, como tion, se pronuncia Xion. Así como nation, station, ablation, proposition or construction. Tenemos que todo lo que termina en el i o le, en realidad no se pronuncia como le, sino que se pronuncia como el, como marble o castle. Then, todas las palabras que terminen en DGE, como ye, en realidad se pronuncia och, como por ejemplo la palabra yoch o foch o boch. Luego, las palabras que terminan en LI o LY, en realidad no se... bueno, sí se pronuncia li, y además esto es como nosotros diríamos en español mente, es decir, como en mentally significa mentalmente. So puede ser mentally, en physically, spiritually, musically, etc. Todas estas palabras que terminan en li es como para nosotros diríamos mentalmente, físicamente, espiritualmente o musicalmente, etcétera, etcétera. And then todas las que terminan en CH o simplemente tienen esta combinación de C con H, se pronuncia ch, como nosotros también diríamos en español. Cuando decimos chicha, usamos la C con la H como ch. So, es como si fuera una letra del abecedario, el ch, C con H, pero no está en el abecedario, obviamente. Lo mismo pasa en el español. La ch también está, como vemos en la palabra clutch, o much, o church, o torch. So now you can create words. The very last concept to play with is creating words. El último concepto que vamos a ver es cómo tú puedes crear palabras, porque te vas a dar cuenta, y bueno, ya se han dado cuenta muchas otras personas, que en realidad en el Oxford Dictionary no hay tantas palabras.
Es decir, el diccionario en inglés no es tan amplio. Incluso teniendo distintas palabras para decir lo mismo, todavía quedan grandes espacios sin nada, o sea, sin una manera de expresar ideas, más aún en un idioma tan contextual como es el inglés. And so, para eso nosotros podemos crear palabras. Taking different ideas and combining them in one word to compress the sentence the most with the goal of moving on to the next ideas as quickly as possible. For example, I like tall girls that have short hair. Por ejemplo, a mí me gustan chicas altas que tienen el cabello corto. Esto es lo mismo que decir I like short-haired tall girls. Es decir, a mí me gustan las chicas altas que tienen el cabello corto, pero si notan la diferencia, no estoy diciendo idea número uno y luego estoy diciendo idea número dos, estoy diciendo idea número uno y dos combinada al mismo tiempo. Estoy diciendo I like short-haired, es decir, de pelo corto, adjetivo. Luego, otro adjetivo, tall, ya dije dos adjetivos, y luego el subject, girls. So, la fórmula aquí sería poner todos los adjetivos y then también vamos a poner el verbo que queramos. Vamos a tener que poner un verbo. Y este verbo va a tener que tener ed al final o ing al final. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para que esto se pueda comprender mucho mejor. Recordemos que este es la diapositiva final del curso. En este punto se supone que tienes una gran habilidad para ver todos los diferentes tiempos y todos los diferentes verbos y símbolos del idioma. So, for example, there are people who live for the others. She is self-centered. Es decir, hay personas que viven por los demás. Ella es centrada en sí misma. So, aquí estoy diciendo muchísimo en muy poco texto. Es decir, ya estoy poniendo que hay muchas personas que viven para los demás y entonces quiero decir que ella no es así. Pero en vez de tener que buscar otra oración completa, en vez de tener que decir otra idea completa, solamente digo she is, o sea, presente simple. She is self-centered. O sea, self es una persona, centered, es decir, hacia el medio. Es como si estuviéramos convirtiendo la palabra center en un verbo y estuviéramos diciendo centered. Es decir, el verbo de que algo va hacia el medio sería centered en este caso. Y estoy diciendo que es self-centered. O sea, hacia el centro. ¿Y cuál es el centro? El centro es self, en este caso. So, todo esto lo estoy diciendo en que ella she is self-centered. Example number 2. I love this knife. It's so light cutting. Yo amo este cuchillo. Es tan fácil cortar con él. Es decir, light cutting. Light es liviano y cut es cortar. So, le agrego un ing al verbo en este caso. O sea, no estaría diciendo it's so light cutted, porque de por sí no existe la palabra cutted. Cut en pasado es cut. So, en este caso se le agregaría un ing. It's so light cutting. Yesterday was a blast. Everybody up there was like-minded. Ayer fue increíble, ayer fue un vacilón. Todo el mundo allá era de mente parecida, era like-minded. Es decir,
La mente de las personas era parecida, era alike, o se llevaban bien, o tenían una buena química entre todas las personas que estaban. So, todo esto lo puedo comprimir diciendo everybody was like-minded. Example number 4. Reading these self-improvement books have been really good. Leer estos libros de crecimiento personal ha sido muy bueno. Entonces, en vez de decir, yo pudiera decir, reading these books have been really good. Leer estos libros ha sido muy bueno. Pero además estoy agregando un adjetivo antes del books. Estoy diciendo self-improvement. Self ya sabemos que es una persona, improvement es mejorar. Entonces self-improvement mejora de la persona. Y si eso lo combino luego con books, entonces estoy diciendo que son books de self-improvement. Now, final example, you gotta help me with that part. It's too time taking for me. Tú tienes que ayudarme con esa parte. Es demasiado consumidora de tiempo para mí. So, necesito decir que esta actividad me está consumiendo mucho tiempo y lo estoy diciendo en una sola palabra compuesta. Time taking. Es decir, time, tiempo, taking es tomando. Entonces, time taking significa que toma mucho tiempo. So, como sucede arriba, con cut, el pasado de take no es take it. El pasado de take es took. So, aquí en este caso no diríamos time taken, sería time taking. So, for this matter, we are excluding the compound words, which fulfill the same function. Para fines de esta explicación, estamos excluyendo las palabras compuestas que llenan exactamente la misma función. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Breakfast, sunflower, moonwalk, breathtaking, football, etcétera. Todas estas son palabras, así como también nosotros tenemos en español, que son palabras compuestas por dos palabras. Pero esto tiene una diferencia clara, que podemos ver que estas palabras no tienen un guión. Entre el break y el fast no hay un guión. Es una sola palabra, breakfast, sunflower, moonwalk. So, estas palabras están incluso dentro del abecedario. Estas palabras aquí, breakfast, sunflower, moonwalk. Pero estas otras palabras como time taking o light coding o self-centered puede que no estén en el diccionario, sino que son palabras que tú te estás inventando. And at last, context is king. El contexto es rey. Always find or pursue an effective way to use the context, even as a sign with your body, language or tonality. Siempre encuentra o sigue una manera efectiva de usar el contexto. Incluso así sea como una seña con tu lenguaje corporal o con tu tonalidad. Pero siempre usa el contexto a tu favor, porque el inglés es extremely contextual language. Mucho más que el español, porque recordemos, no está tan completo como el español. Focus on choosing the right verb. La V es la V de verb que hemos estado viendo en todas las fórmulas. La clave que te va a definir que tú seas bueno en inglés es que escoges el verbo. La fórmula siempre va a ser la misma: subject, verb and complement. So, con que tengas en mente cuál es el verbo de la oración, evidentemente vas a tener que analizar en qué tiempo estás hablando, porque si estás hablando en past, present or future or present perfect, vas a tener que usar una diferente presentación del verbo. So, una vez que sabes cuál es el verbo que quieres usar y una vez que sabes en qué temporalidad estás diciendo el verbo,
Entonces ya luego mete todo lo demás. Ya luego, entonces sí encuentra el subject, que es bastante intuitivo, que sepas cuál es el sujeto de la oración. Y ya, bueno, luego también le metes algún tipo de complemento para terminar. And that's it for module number 5, the extra module. I hope that you enjoyed this, and I'm really glad to have helped you on this journey. So let's go now to the module number 6. Thank you. Module 6, the daily practice. Bienvenido al módulo número 6 de English Language. Vamos a ver the daily practice. Aquí tenemos un ejemplo de qué consiste. Es 10 preguntas or 10 questions de las cuales vamos a responder en affirmative y en negative. O si es una pregunta abierta, como las preguntas con how, when, where o cualquier otra WH question, entonces vamos a proveer dos respuestas diferentes. So here we have two examples of the daily practice. Esto es un ejemplo real. This should take about 30 minutes, es decir, no deberías tardar más de 30 minutos en escribir las 10 preguntas y responderlas, indiferentemente del orden. If you first write the questions and then you write the answers, or if you write question, answer, answer, question, answer, answer, really the order doesn't matter. Y una vez que tengas ya las 10 preguntas con todas las respuestas, entonces este proceso debió haber durado unos 30 minutos y tienen que ser oraciones o preguntas que tú vayas a usar en tu día a día. Es decir, the daily practice es el momento en el que tú quieres escribir las preguntas que otra persona te va a hacer. So, when you get to the point of meeting that person and te dicen algo y de repente te quedas trabado o te quedas sin ideas, usando de daily practice te estás preparando para ese momento, para que entonces ahí, cuando te pregunten, tú te recuerdes, oh, ok, esto que está diciendo esta persona, yo ya lo escribí y ya lo respondí. Ya tengo dos respuestas en mente que puedo dar. So, that's the idea of the daily practice. Here we have two more examples of the daily practice. As you can see, if you want, you can pause the video for a moment and you can read every sentence if you want. So, aquí ya estamos usando también present tense, past tense, future tense, y ya es una versión más avanzada de The Daily Practice. Obviously, esto es una versión digital de The Daily Practice, que es la que recibes con el Premium Pack con diferentes colores. But obviously, The Daily Practice lo puedes hacer tú también en una hoja de papel. So, this was module number 6, The Daily Practice. Espero que te haya gustado este capítulo. Remember, esto es extremadamente importante y esto es un producto contenido adentro de The English Language, que es The Daily Practice. 30 minutos de tu día completamente en inglés. Module number 7, The Epilogue. Este es un módulo adicional de The English Language en el que quiero agradecerte por haber obtenido este curso, haber tomado de tu tiempo en trabajar en él y en estudiar y en mejorar tu nivel de inglés, que es la meta que todos tenemos en The English Language. So, de manera técnica,
La mejor recomendación que te puedo dar es que te enfoques en auxiliary verbs, WH questions y tenses. Todas las tenses, perfect tense, present, past and future. Es demasiado importante que sepas los auxiliary verbs, así sea verb to be, to do, or to have, or todos los modal verbs. Todas las WH questions tienes que tener la habilidad de correrlas todas en tu cabeza inmediatamente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De quién? ¿A dónde? Obviously, con la experiencia esto se va a hacer un proceso casi inmediato o automático, similar a como sucede en el español. But, si ni siquiera sabes cuáles son las WH questions, entonces esto nunca va a suceder. So, asegúrate de saber esas tres materias o esas three stones. About myself, mi nombre es Luis Abreu, tengo 21 años, ahora dentro de poco voy a cumplir 22 años el 20 de marzo y este curso de English Language va a estar publicado desde el 20 de marzo 2024 hasta el 20 de marzo 2025. So, una vez más, muchas gracias. Además, mi experiencia con el inglés es que nací en Venezuela en 2002, pero siempre he sabido inglés. No, nunca he visto una barrera con el idioma. Desde pequeño asumí que también debería hablar inglés, así como también hablo español. Muy seguramente influenciado por los videojuegos y las películas que son americanas. And so, luego comencé a dar clases de inglés desde los 16. So, ahora tengo 21 años, ya llevo casi unos 5 años haciendo cursos de inglés, desde beginner hasta intermediate, normalmente. Todos los auxiliary verbs y todas las WH questions, pero no mucho de los tenses. En este curso sí es completamente beginner to advanced. Aquí está todo el inglés completo, el idioma entero en un solo video. Me puedes encontrar en Instagram como @wolfabreu y puede que nos estemos viendo más seguido porque voy a estar publicando otro tipo de contenidos en otras plataformas. Practice. Guys, I cannot emphasize how important is the practice. Esta es el área más importante. Como dice el dicho, puedes llevar un caballo hacia el agua, pero no puedes hacerlo beber. So, I am handing you all of the entire complete English language for you. And I'm giving you the sheets so you can practice. And I'm giving you all of my knowledge and all of the advice that I have. So please make sure to practice every day, the daily practice, 30 minutes of your day completely in English. Once again, thank you.